que hoy estábamos hablando, un tema serio nos ponemos, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis y vamos a decir, para concientizar en este día. Sí. Exactamente. Tenemos al doctor Juan Manuel Capua, exactamente, especialista en neumonología, como dijo Mati, para concientizar, hablar más de este tema y saber de qué se trata la tuberculosis. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. Gracias por estar acá en Viva la Vida. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar del otro lado. Doctor, principalmente, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, es una infección producida por un bacilo, por una bacteria, que existe en realidad desde hace muchísimos años y nos ha acompañado durante toda la historia. Tuvo varios episodios o varias epidemias a lo largo de la historia que son muy conocidas y bueno, hasta hoy en día no se ha logrado erradicar, sigue estando entre nosotros y sigue siendo una de las principales causas de muerte por infección bacteriana. Doctor Matías lo saluda. Digo, ¿no? Bien. Esto tiene, la medicación, sí, tiene... pero en este caso, digo, la bacteria puede quedar en el cuerpo de uno, ¿no? Sin provocarle la muerte. Sí, así es. En realidad, la bacteria puede vivir mucho tiempo dentro de nuestro cuerpo sin dar síntomas y en determinada situación, ante un descenso de defensas, por la razón que sea, o en un caso de desnutrición o en alguna concomitancia con otra enfermedad, puede empezar a dar síntomas. Incluso si el tratamiento no es completo, porque, bueno, ahora vamos a hablar, es un tratamiento bastante prolongado, también puede quedar durante un tiempo sin dar síntomas y posteriormente volver a presentarse los síntomas. Doc, buen día, me llamo Elba. Le hago una consulta. ¿Cuáles son los conjuntos de signos y síntomas que uno debe tener presente para poder hacer una primera consulta y sospechar que se trata de tuberculosis y no otra enfermedad respiratoria? Bien, buenísima pregunta. Los síntomas, en realidad, por ahí lo que la diferencian de otra enfermedad bacteriana es que los síntomas son prolongados. Nosotros la empezamos a sospechar, o por ahí lo que tiene que saber la gente para acercarse y consultar, es cuando los síntomas se prolongan por más de 15, 20 días. En sí, con una persona que tiene tos, fiebre o transpiración, fundamentalmente a la noche, por más de 15 días, ya son signos para empezar a sospecharlas y empezar a buscarlas. También los síntomas van a variar un poco según el lugar o el órgano que esté afectado, pero la mayoría de los casos, en más de un 70% de los casos, afecta a los pulmones, así que esos serían los síntomas básicos. Doctor, en algún momento se asoció, por lo que pude escuchar y lo que pude leer, a la tuberculosis con lo que ha tenido que ver y lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema del COVID. Tiene algunas cosas que son similares y de hecho se recomienda bastante el uso del barbijo. ¿Cómo, para la persona que está del otro lado, cómo definir justamente que estamos hablando de tuberculosis y no estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el COVID? No, en realidad, a ver, los síntomas varían bastante, fundamentalmente en lo que les decía recién del tiempo. El caso del coronavirus son síntomas agudos, todos lo conocemos, en 48 horas ya empiezan síntomas muy claros como fiebre, como mucho malestar, como en casos graves como falta de aire, y son síntomas que duran muy poquitito tiempo. En el caso de la tuberculosis, como les decía, los síntomas duran mucho tiempo, pueden recién o arrancan con síntomas muy leves y con el paso del tiempo, diría con el paso de los meses o de las semanas, empiezan a hacerse un poquito más graves. Entonces, en ese sentido se pueden diferenciar bastante. Sí, ambas enfermedades, por ahí lo que comparten o lo que tienen en común es el hecho de que se contagian por vía aérea, al hablar, al toser, al estornudar, y por eso en la tuberculosis se usa el barbijo. También me interesa destacar la diferencia ahí, que el coronavirus, con muy poquito tiempo de contacto, se puede generar el contagio. Lo hemos escuchado todos o lo hemos hablado en la pandemia un montón de veces, que con 15 minutos de contacto estrecho ya se puede contagiar. La tuberculosis requiere mucho tiempo de contacto con la persona enferma, no es que por juntarte un día, tomar unos mates te vas a contagiar, pero sí que es una enfermedad contagiosa. Doctor, una vez diagnosticado tuberculosis, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
El tratamiento es con antibióticos, pero un tratamiento prolongado. En realidad se llaman antituberculostáticos, pero son antibióticos al fin y al cabo. Son tratamientos que duran 6 meses. Son tratamientos bastante agresivos al principio porque se inicia con 4 antibióticos distintos o con 4 drogas diferentes, y a lo largo del tiempo, según la evolución de la persona, esas pastillas se van bajando a al menos 2 drogas durante el resto del tiempo. Este tiempo prolongado tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que el bacilo de la tuberculosis puede quedar dentro del cuerpo sin dar síntomas. Entonces nosotros lo que necesitamos es prolongar el tratamiento para poder terminar de eliminar los bacilos que queden dando vuelta. Muy claro, Doc. Y le vuelvo a hacer una pregunta porque soy muy chusma y sé que la gente del otro lado de la pantalla también se hace estas preguntas. Supongamos que alguien da positivo. Todo el entorno, primero, ¿cuáles son las medidas que se debe hacer para entender que tiene un riesgo de contagio por estar con una persona positiva cerca? Y otra consulta es, ¿la PPD es importante hacerlo? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Bien, a ver, en el caso de los convivientes de esa persona, en realidad ya están expuestos, entonces no tiene mucho sentido en ese caso separar al paciente de su entorno familiar. Sí se recomienda en los primeros días del tratamiento que él tenga su espacio, pero esa familia ya estuvo expuesta. Sí, lo que se hace es, se saca al paciente obviamente de sus otros entornos, sea entorno laboral, entorno escolar, lo que haga el paciente, para evitar propagar el contagio por al menos 15 días. Sabemos que después de los primeros 15 días de tratamiento ya deja de ser contagiosa en la mayoría de los casos. Con respecto al grupo familiar o a los contactos más cercanos, sí se los estudia para ver si pudieron estar en contacto con la tuberculosis y obviamente si tienen síntomas y se diagnostica la enfermedad, iniciar un tratamiento temprano, o si estuvieron en contacto, iniciar alguna profilaxis. Doctor, sí, perdón. Sí, no, con respecto a la PPD, no lo quería dejar pasar, que me había preguntado. El uso o la importancia que tiene en esto de identificar contactos no sirve para identificar enfermedad. Claro. Solamente nos sirve para esto que decíamos, los familiares se le hace y si da positiva, en algunos casos se decide hacer una profilaxis, que no es lo mismo que el tratamiento. Claro. Doctor, ¿a partir de qué edad es importante aplicar la vacuna para la tuberculosis? La vacuna de la tuberculosis en Argentina, en nuestro medio, se aplica al nacimiento. No es una vacuna que se aplique en adultos. Y lo importante que sepan de esta vacuna es que no previene la enfermedad. Lo único que previene la vacuna de la tuberculosis es las formas graves, es decir, la meningitis tuberculosa o la pericarditis tuberculosa en poblaciones vulnerables, en los niños y en los ancianos. No es una vacuna efectiva para prevenir la enfermedad. Ok, perfecto. Bien, y cuando uno, digo, bueno, tiene tuberculosis y eso, ¿hay diferentes niveles o es según el organismo de cada uno también? Porque seguramente, bueno, el cigarrillo, no sé qué otros factores pueden complicar esto. Sí, en realidad va a depender un poco de la inmunidad de la persona, de si tiene algunas otras enfermedades o no, por ejemplo, que tenga HIV, que tenga diabetes. En esos casos lo que se suele hacer es prolongar un poco el tiempo del tratamiento para terminar de eliminar alguna posible bacteria. Pero lo que más importa en esta enfermedad es diagnosticarla lo más temprano posible, porque mientras más nos demoremos en el diagnóstico, más secuelas va a tener la persona, y insistirle a la persona de que cumpla el tratamiento, el primer tratamiento que se pone, que es el más importante, porque en caso de interrumpir el tratamiento, sí, a largo plazo puede ser mucho más complicado. Doctor, durante los 6 meses de tratamiento que necesita justamente la persona que tiene tuberculosis, ¿cómo es su vida? ¿Puede llevar una vida normal? ¿Tiene que estar en cama? Va a depender de todo de cada persona, ¿no? No es lo mismo, como decíamos recién, una persona que inicia por primera vez el tratamiento, que se diagnosticó rápido, que rápidamente tuvo su diagnóstico, que no tiene gran afectación, a una persona que
tenga una afectación mucho más importante o que tengas otras enfermedades y demás. Por lo general, o en la mayoría de los casos, los primeros 15, 20 días de tratamiento sí se indica un reposo, y este reposo implica que la persona esté en la casa y si va a salir, salga con barbijo. Y el resto del tratamiento, si tolera bien la medicación, puede hacer una vida completamente normal. Perfecto. Doc, una última pregunta para finalizar esta charla que está increíble y es muy interesante. Después de que tenemos el alta, ¿no?, de esta enfermedad, tuberculosis y demás, ¿cada cuánto se debe hacer un control, ¿no?, para vigilar cómo vamos evolucionando post, ¿no?, tuberculosis? En realidad se hace un control ni bien se finaliza el tratamiento para evaluar que no haya quedado ninguna secuela, o si quedaron secuelas, bueno, evaluar qué tratamiento van a recibir esas secuelas. Y posteriormente se siguen los controles habituales, el chequeo anual que tienen todas las personas. No se hace un control puntual para ver si vuelve a presentar síntomas. Sí está claro que la tuberculosis no deja una inmunidad de por vida, es decir, que una persona que tuvo puede volver a contagiarse, así que los síntomas siguen siendo los mismos y si vuelve a presentar síntomas, como cualquier persona, tiene que consultar enseguida. Doctor, le agradecemos su tiempo, la verdad que nos sacó muchísimas dudas las que teníamos para estar consciente en mañana que se conmemora el Día de la Tuberculosis a nivel mundial, así que le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes.